Bien, la siguiente. Y entonces, como les comentaba, ¿se colgó? Ya, regresamos. Como les comentaba, ¿no? Este manual series del Instituto del Asfalto, MS1 del Instituto del Asfalto, miren, del año 91, se aplica en casi todos los países latinoamericanos, pero algunos le han cambiado de nombre. Por ejemplo, Argentina ya tiene su propio manual, pero es el mismo, simplemente que lo adecúan, ¿no? Como nosotros decimos, este manual MS1, pero peruano, ¿no? Con ciertas características particulares, ¿de acuerdo? Este es todavía el original, ¿de acuerdo? Entonces este manual tiene algunas características, miren ustedes, o este método, perdón, tiene unas características. Tiene un manual, que es el que les acabo de mostrar. Tiene unas guías que no vienen a ser sino unas tablas que corresponden básicamente a lo que es el tema de tráfico, ¿no? Tiene unas cartas de diseño y tiene un programa. Es interesante porque miren ustedes, tiene un programa DAMA, que es muy fácil, ¿no? Lamentablemente ahora posiblemente por un poquito de tiempo va a ser un poco difícil poder desarrollarlo. Sin embargo, yo les voy a dejar ahí como archivo, ¿no? Para que después los organizadores les puedan hacer llegar, ¿no? Y cualquier cosa que después los pueda ayudar lo veremos ahí, ¿ya? Entonces vamos un poco a introducirnos dentro de este manual. Ya saben ustedes que el objeto es diseñar la estructura de un pavimento. ¿Qué espesor tiene la subbase? ¿Qué espesor tiene la base? ¿Qué espesor tiene la carpeta? ¿Estamos? Siguiente. En cuanto ahí al manual, ya ustedes lo conocen, ¿no? Este es el manual, características. Cuando habla de guías, tenemos esto de acá, perdón. Por ejemplo, cualquiera que yo encuentre, ¿no? Podría llamarse una guía esto, ¿no? Sino que como este es un método inglés, a veces en la traducción hay algunos cambios, y le llama guías, yo le llamaría tablas, ¿no? Vamos a encontrar tablas de crecimiento, por ejemplo, tablas de tráfico, ¿no es cierto? Y bueno, tantas cosas que puedan ir encontrando ahí. Esas son las guías, ¿no? Habla también de la carta de diseño. La carta de diseño no vienen a ser sino los ábacos. Por favorcito, ¿podrías salir un poquito e irte a la última lámina? No es mucho, ¿no? Son los ábacos, fíjense ustedes, ¿no? Donde a mí me permite, a través del conocimiento del suelo y de carga, poder encontrar el espesor de pavimento. Lógicamente es un poco la parte más elemental una vez que yo tengo la información. Eso es lo que se llama la carta de diseño, que es la que yo estoy viendo acá, ¿no? El manual tiene 18 cartas de diseño. ¿En función de qué? En función de lo que yo quiero diseñar, el tipo de pavimento. Fíjense ustedes este ejemplo, bueno, al azar un poco, a mí me salió para diseñar a todo espesor. Ustedes recuerden que el pavimento 3 era el todo espesor, ¿no? Que la base todo era asfáltica, ¿no es cierto? Por decir, pero si ustedes quieren el tradicional también está acá, ¿no? Una base de tanto y un espesor de tanto, ¿no? Acá lo tiene, ¿de acuerdo? Les estoy enseñando simplemente las características de lo que el manual le llama la carta de diseño. Entonces, ¿qué necesito yo para saber que un pavimento tiene un determinado espesor? Simplemente lo siguiente: ¿cuál es el leal de diseño? Y esto ya son términos generales. Un poco la ventaja es que yo les enseñe este método también, que es muy importante, es que conociendo esto ya va a ser más fácil que conozcan el otro. Por ejemplo, el concepto de leal de diseño es exactamente el mismo, ¿no? Que es el estudio de cargas del tráfico. Entonces, el leal de diseño, ¿qué cosa es? Significa eje equivalente de carga. Leal significa eje equivalente de carga, que no viene a ser sino el eje patrón de diseño, que es un eje simple de 18.000 libras. Ese es el eje patrón, ¿de acuerdo? Es un eje simple de 18.000 libras y se llama leal de diseño o eje equivalente de carga, ¿de acuerdo? Entonces, el primer parámetro que yo necesito para saber es cuál es el leal de diseño. ¿Cómo lo obtengo? A través de un estudio de tráfico. Nada más, estudio de tráfico. Yo obtengo el leal de diseño. Y luego en ordenadas, por acá, lamentablemente acá no ha salido, pero los que tienen su lámina pónganle módulo resiliente. Acá, módulo resiliente. Entonces, el módulo resiliente, ¿no es cierto?, es el que representa al parámetro suelo. ¿De acuerdo? De repente, para alguno de ustedes no es muy conocido todavía el módulo resiliente, pero resulta que en los métodos más o menos desde los años 90 para adelante se cambió el concepto ya de tener como parámetro diseño el CBR. Antes no, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, no, la metodología para estudiar el suelo era el CBR. Entonces, por decir acá, si este fuera el abaco, acá encontrábamos el CBR,
Entonces entrábamos con el CBR, con la carga de diseño, que tampoco le llamaban EAL, la carga de diseño, y obtenía esto, ¿no? Ahora ya en los métodos más modernos, la carga está determinada por el EAL de diseño, eje equivalente de carga, y por el módulo resiliente, que está en ordenada, ¿no? Igualito es también para el caso del AASHTO 93, que lo vamos a hacer en la tarde. Igualito, ¿no? Carga, EAL de diseño y módulo resiliente, que viene a ser el concepto suelo. Quiere decir que el módulo resiliente está representando las características del suelo. Después le voy a decir cuál es la diferencia con respecto al CBR, ¿no? Entonces ahí, desde ya les voy comentando, ya que estamos hablando de módulo resiliente, les digo que el módulo resiliente no es sino un ensayo más, como decir el CBR, ¿no? Pero resulta que en el Perú, a pesar que esto ya tiene muchos años, todavía no tenemos equipos de módulo resiliente, y entonces no lo podemos sacar directamente. ¿Ustedes cómo obtienen un CBR? Van, hacen un estudio del suelo donde va a ser su subrasante, porque se refiere al CBR de la subrasante, o al módulo resiliente de la subrasante, que ya hemos visto ahora qué significa, qué cosa es, ¿no? Que es el suelo natural mejorado, ¿no? Y entonces, ustedes dirían, ingeniero, pero si el método me pide hacer con módulo resiliente, y en el Perú no existe un equipo, ¿cómo lo obtengo? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que sale inmediatamente, ¿no? Y esta se preguntaron también en Estados Unidos cuando crearon el método. ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo crearon en un determinado estado, no sé si fue en Texas, donde sí tenían el equipo, habían muchos estados, ustedes saben que Estados Unidos son más de 50 estados que no lo tenían. Dijeron, ¿y qué hacemos? Ustedes tienen, pero nosotros no tenemos los laboratorios, ¿no? Por los años 90. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron trabajos de investigación y correlacionaron el CBR con el módulo resiliente, o al revés, ¿no? Correlacionaron el módulo resiliente con el CBR, ¿ya? De tal manera, fíjense ustedes, que el módulo resiliente, cosita vamos a tener que ir borrando porque... De tal manera que el módulo resiliente, que se representa por una M mayúscula R, así, módulo resiliente, es igual a un coeficiente por el CBR. Así. ¿De acuerdo? Y entonces ellos hicieron como una cuestión general y dijeron, nuestro CBR en este método va a ser igual a 1500 por el CBR. Listo. Entonces, y siguieron con la metodología anterior, mandaron a hacer al laboratorio su CBR, lo multiplicaron por 1500, ¿no? El CBR en porcentaje por 1500 y salió el módulo resiliente. ¿De acuerdo? Y que justamente es lo que ya se está explicando acá, ¿no? Que es justamente lo que se está aplicando, perdón, acá, ¿no? Aplico ya módulo resiliente. Entonces, para poder obtener el módulo resiliente, necesariamente, de todas maneras, debo tener el CBR. ¿Estamos? Que quede claro eso, ¿no? Ahora, de aquí a 5 años, no sé, 10 años, que todos los laboratorios de Perú, o por lo menos la mayoría, tengan el ensayo módulo resiliente, ya no sería necesario aplicar la correlación, ¿no? ¿Por qué? Porque no es muy conveniente. Más aún, fíjense ustedes, convertir módulo resiliente solamente multiplicando por 1500 está demostrado que no es, digamos, una información muy cercana a lo que realmente existe. ¿Por qué? Porque está tomando el suelo como si fuera un solo tipo de suelo, y eso no es así. Ustedes saben, tenemos diferentes tipos de suelo, ¿no es cierto? De diferentes comportamientos, diferentes capacidades, ¿no? De capacidades, digamos, de resistencia. Y entonces, cuando veamos el método del AASHTO 93 en la tarde, van a ver que ahí ya no solamente es una formulita, sino 3, en función del tipo de suelo. Si el suelo es fino, si el suelo, perdón, en función del CBR, del tipo de suelo en función del CBR, de la capacidad portante, ¿no? Si el CBR es bajo, si el CBR es más o menos promedio, el CBR es mayor, es bueno. De acuerdo a eso, se aplica una formulita. Entonces, ¿yo qué aconsejo? Encontremos el módulo resiliente en función de las formulitas de las ecuaciones del AASHTO 93, que es el otro método, y no a través de este que solamente dice 1500 por el CBR, ¿no? Pues van a ver ustedes que son 3 ecuaciones, ¿no? Que simplemente ya están desarrolladas inclusive, y ahí van a obtener los valores. El tema es que hay que diferenciar cuando un suelo es malo, cuando es regular y cuando es bueno. ¿Para qué? Para que el resultado del módulo resiliente sea más real
a lo que efectivamente queremos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir tomando algunas diferencias, ¿no? Y entonces, supónganse ustedes, siguiendo con la carta de diseño, ¿no? Que por ejemplo, mi módulo resiliente me salió 10 a la sexta, por decir, ¿no? Acá es 10 a la quinta, 10 a la sexta, ¿no? Me salió, ¿cuánto es 10 a la sexta en números? 1 millón, creo, ¿no? ¿No? Me salió 1 millón de ales acá, 1 millón de ales, ¿no? Y que mi módulo resiliente me salió 100, ¿de acuerdo? El módulo resiliente está en megapascales o en libras por pulgada cuadrada. Normalmente en el Perú trabajamos con libras por pulgada cuadrada. Acá está en megapascales. Bueno, y entonces me salió 100, así, y me salió 1 millón acá, subo, y miren ustedes que encuentro esta curva. ¿Cuál es el espesor del pavimento? 117.5 centímetros. Listo. Ya está. Miren qué fácil. Pero para eso tuve que hacer un estudio profundo posiblemente del tráfico para encontrarle leal. Y tuve que hacer un estudio, si es posible, también profundo del suelo para encontrar el módulo resiliente. En función, lógicamente, por ahora del CBR. Ya lo demás ya es fácil. Y así va a ser. Digamos, por ejemplo, este método tiene un programa que se llama el DAMA. Igualito les va a pedir, ¿cuánto es tu módulo resiliente? Tanto. ¿Cuánto es tu EAL de diseño? Tanto. Llenan ahí y sale de frente. Entonces esa información hay que tenerla. ¿De acuerdo? Igualito cuando ustedes vean la ecuación Ashton. Claro, la ecuación Ashton va a ser mucho más grande, tiene otros parámetros, pero lo veremos en su momento. Pero les va a pedir, lógicamente como parámetros principales, módulo resiliente y EAL de diseño. ¿De acuerdo? Porque ella considera también otros aspectos. Bien. Entonces, ahora regresamos donde estábamos inicialmente, ¿no? Ese es el concepto. Ya, se me pasó, no sé si vieron, arriba tenía, un ratito. Miren ustedes acá, tiene las temperaturas, fíjense ustedes, de dónde va a trabajar, de la zona donde va a trabajar el pavimento. Entonces, la guía considera acá 3 temperaturas, ¿de acuerdo? Según temperaturas, digamos, abacos de temperatura. Por ejemplo, ahí dice, eso es para 7 grados hacia abajo, ¿no? Sin embargo, yo puedo buscar otro y me dice que, por ejemplo, es para 15.5. Miren ustedes, acá a la derecha tiene eso esto, ¿no? 15.5 grados de temperatura en grados centígrados, donde voy a hacer para donde va a trabajar mi pavimento. Y si también yo sigo buscando, ¿no? Encuentro para 24 grados. Y entonces ustedes escogen, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Puno, cogeré pues de 7 grados, ¿no? Si estoy trabajando en Lima, posiblemente 15.5, ¿no? Y si estoy trabajando en Selva, posiblemente la de 24. Porque es de 7 para abajo, temperaturas, entre 7 y 24, que sería la de 15.5, y de 24 para arriba. Entonces fácil también ustedes ven qué tipo de temperatura es el lugar, digamos, que más se acerca a lo que ustedes están diseñando, ¿ya? Creo que no tiene más, ya vemos la temperatura, tenemos todo. Entonces ustedes ya conocen lo que es la carta de diseño, ¿no? Como dice acá, cuando les hablen de carta de diseño dentro de la metodología. La siguiente, fíjense, es igualito que los abacos. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llevé pavimentos, que me encantaba mucho, después yo sabía más que el profesor siendo alumno todavía, no mentira, teníamos parámetro carga, un eje equivalente a algo de 8.000 libras creo que era, ¿no? No era no se llamaba EAL de diseño tampoco. Y como suelo teníamos el CBR. Entonces encontrábamos CBR, encontrábamos la carga de diseño y igualito el abaco así. Entonces había, me acuerdo, el método del CBR, había el método del índice de grupo, había el método de Wyoming, que algunos todavía lo usan, pero ya para mí ya son demasiado antiguos, ¿no? El método de Wyoming también se tenía ahí. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. ¿Esta estaba ahí también o no hacemos? A ver. Ya, sigamos entonces, ¿ya? Miren ustedes que la metodología, regresamos un ratito, que estamos trabajando, fíjense ustedes, considera 2 condiciones específicas, que es esfuerzo de formación. Esto ya lo hemos visto en la parte introductoria, ¿de acuerdo? Cómo es que se generan esfuerzos que lógicamente deforman, digamos, el pavimento, ¿no? Eso es así. En la primera condición, ilustrada en la figura, la carga por rueda es transmitida a la superficie del pavimento a través de la llanta como una presión vertical. Pongamos la figurita, para ustedes ya la figura es familiar, ahí está, ¿no? Cómo es que se producen esas presiones y todo lo demás. Regresamos, por favor.
La estructura del pavimento distribuye luego los esfuerzos de la carga, reduciendo su intensidad hasta que en la superficie de la subrasante tiene una intensidad máxima P1. También ya lo vimos, ¿no? Cuando hicimos el dibujito, ¿no? Así. La figura ilustra la manera general en la cual la intensidad de la máxima presión vertical disminuye en la profundidad de P0 a P1. ¿Regresamos? Fíjense ustedes, acá era P0, ¿regresamos? Acá era P0, acá era P1, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, lo que yo les he comentado en la parte introductoria es sobre esto justamente, y por lo tanto ustedes ya lo conocen. Sigamos. Ya de aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya los conceptos están dados. Sigamos. Igualito, esto ustedes lo conocen también, ¿no? La carga está genera esfuerzos compresionales, esfuerzos tensionales, ¿no? Y eso ya lo hemos trabajado también. Sigamos. También ya lo hemos trabajado, tipos de pavimentos que podemos diseñar con los esfuerzos correspondientes, digamos. ¿No? Y entonces ahora vamos avanzando un poco más, ¿no? Introducción. Se discute la selección de factores apropiados para el diseño, ¿no? Entonces, se clasifica en primer lugar qué tipo de vía yo quiero, lógicamente. Una cosa es que diseñe, como les decía, para una callecita de 3 metros. Otra cosa es pues, que diseñe para una avenida posiblemente de 3, 4 carriles. Otra cosa es que diseñe para una panamericana. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es qué tipo de vía voy a diseñar. ¿De acuerdo? Selección de los tipos de materiales y su relación con el tipo de tráfico también, ¿no? Es muy importante, porque yo puedo hacer un buen diseño, un excelente diseño, pero si mis materiales son de mala calidad, de nada vale, ¿no? Finalmente van a fallar. O también de repente un mal proceso constructivo, ¿no? Que se refiere a la construcción, por ejemplo, ¿no? Y bueno, comparaciones económicas que yo pueda tener, ¿no? De repente me dicen, mira, yo estoy en duda, no sé si hacer un pavimento hidráulico o un pavimento asfáltico. Bueno, habrá que hacer también estudios de tipo económico, ¿no es cierto? ¿Cuál es más conveniente según el tipo de proyecto que yo requiero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, como metodología, hasta donde conversaba con mis amigos bueno, y he visto algún documento, por ejemplo, de Provías Nacional, ¿no? Ellos exigen ya para pavimentos importantes justamente los dos métodos, el MC1 y el AASHTO 93. ¿Con qué fin? Con fin después de hacer una comparación, ¿no? Y ver cuál es el más conveniente. Claro, el AASHTO, el MC1 es un poco más conservador normalmente que el AASHTO 93, hablando de metodologías. ¿Qué significa más conservador? Que los espesores me pueden salir mayores que los que efectivamente deberían ser. Entonces, por decirles, en el MC1 el espesor me salió 5 pulgadas y en el AASHTO 93 me salió 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque el MC1 es un poco más conservador y me sale un poco de mayores espesores. De repente está tomando mayores seguridades, lo que pueda hacer. Entonces ahí se compara y de acuerdo al proyecto se toma la decisión, ¿no? Si para mí es un proyecto importante, donde van a haber vehículos muy pesados, por decir, ¿no? Asegurados, yo preferiría ser un poco conservador a que el pavimento se me malogre antes, ¿no? Y que falle por infradiseño. Entonces ya son decisiones que tiene que tomar el proyectista, ¿no? ¿De acuerdo? Sigamos. Y entonces fíjense ustedes, en el mundo también la clasificación de las calles, las carreteras es muy similar. En el mundo tenemos sistemas rurales y sistemas urbanos, así como los tenemos nosotros, ¿no es cierto? Dentro de los sistemas rurales, ¿no? Tenemos sistemas arteriales principales, por ejemplo, ¿no? Arteriales menores, acá puede estar la Panamericana, y acá sistemas arteriales principales, menores, las calles, etcétera, etcétera. Sigamos, esto es como una cuestión general de las clasificaciones de los tráficos, ¿no? Después vamos a ver bien cómo aplicamos eso. ¿Cuáles son las bases para el diseño? El material de cada capa está caracterizado por su modo de elasticidad y su coeficiente de Poisson, eso ya está dado. El tráfico está expresado en términos del número de repeticiones de un eje simple equivalente a 18.000 libras aplicado al pavimento y que se conoce con el nombre pues de EAL de diseño, ¿ya? Y entonces vamos a ver bien qué significa EAL de diseño. Como concepto, el EAL de diseño no es sino un eje simple, ojo, es un eje simple, fíjense ustedes, ¿no? Que de 18.000 libras, ojo, ¿no es cierto? Y que es el eje patrón para el diseño de la estructura del pavimento, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo estoy haciendo, como dice ahí, EAL de diseño, ¿no es cierto? Lo que yo estoy haciendo es una equivalencia
de llevar todos los ejes, por eso después vamos a encontrar una tabla que se llama equivalencia de ejes equivalentes, cuando la redundancia, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Que va a haber un eje patrón que se llama EAL de diseño de 18.000 libras, ¿de acuerdo? Pero como ustedes saben, hay diferentes tipos de pesos de ejes, así como hay ejes simples, ejes dobles, ejes triples, ¿no? Y entonces podría ser que el vehículo que yo estoy estudiando no es de 18.000 libras, sino de 20.000, de 25.000, de 30.000, de 40.000. O que no es 18.000 para arriba, sino para abajo, de repente es de 15.000, de 12.000, de 8.000. Entonces la metodología del factor del eje equivalente de carga lo que hace es, por eso dice equivalencia, ¿no? Traer todos los ejes mayores de 18.000 libras a 18.000 y todos los ejes menores de 18.000 a 18.000. Y sale un solo tipo de eje. Ese es el eje patrón, ese es el EAL de diseño, ese es el eje equivalente de carga, que es válido tanto para el MS1 que estamos desarrollando ahorita, como para el Ashton 93. Ese es el concepto, ¿no? Ahora, ¿cómo llevar esos ejes equivalentes a 18.000 de arriba para abajo y de abajo para arriba? Lo vamos a ver. ¿Estamos? Pero yo quiero por ahora que vayan teniendo, digamos, el concepto, ¿ya? De lo que es eje equivalente de carga. Entonces mi pavimento yo lo diseñaré en función de la cantidad de ejes equivalentes de 18.000 libras que van a pasar por mi pavimento durante su vida útil. Entonces, como yo como proyectista le doy la vida útil a mi pavimento y digo 20 años por decir, ¿no? Entonces quiere decir que durante 20 años van a pasar una determinada cantidad de ejes equivalentes de 18.000 libras por ese pavimento. ¿Estamos? Entonces, supóngase una callecita de 3 metritos que no va a tener sino tráfico muy liviano. Entonces, cuando yo proyecte eso a mis 20 años y reduzca todos los ejes, ¿no? No reduzca, sino haga los ejes equivalentes a 18.000 libras, de repente me salen pues 200.000 ejes que van a pasar de 18.000 libras durante 20 años. O de repente me salen 500.000 ejes, o de repente me sale 1.000.000 de ejes si es que ya pasan camionetas y carritos un poco más pesados, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si voy a diseñar de repente un tramo de la Panamericana, donde va a haber tráfico muy pesado, ¿no? Y entonces ya no me va a salir ni 100.000, ni 200.000, ni 1.000.000. Entonces me puede salir 5 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones de ejes equivalentes de 18.000 libras. ¿Se dan cuenta? Durante la vida útil del pavimento. Ese es el concepto del eje equivalente. Entonces, los ejes equivalentes, ¿no?, van a salir en función del tipo de tráfico. ¿Y cómo encuentro eso? A través de un estudio de tráfico. No hay otra manera. Entonces, es un valor que yo voy a obtener del estudio de tráfico. ¿Cuántos ejes equivalentes, 18.000 libras, van a pasar por mi pavimento durante su vida útil? Y ese es el dato que yo tengo que informar para obtener, ¿no es cierto?, el espesor del pavimento. Además de otras cosas como es el módulo resiliente y vamos a ver algunas otras cosas como factor de crecimiento y algo más, ¿ya? Eso es en general, ¿de acuerdo? Sigamos. Eso lo vamos a ir viendo en la teoría. Y entonces hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la deformación horizontal de tensión, que ya lo vimos, ojo, en el fondo de la capa asfáltica más profunda, ya lo vimos. Y la deformación vertical, o sea, hemos hablado de los ET, esfuerzos tensionales, y los esfuerzos compresionales en la parte superior de la, ¿no? O sea, su aplicación final del ET, dijimos que era en el fondo de la capa asfáltica más profunda, ¿no? O en la parte inferior, creo yo les dicté, ¿no? Y en el caso del compresional dijimos que era a nivel de su rasante, sobre el terreno de fundación. Esto ya también lo vimos. ¿Lo siguiente? Ojo que este criterio es para este método, ¿no es cierto? Les hablé un poco del programa DAMA, ¿no? Después vamos a ver un poquito más sobre eso, ¿no? Ya conversamos de lo que es el módulo de resiliencia, miren ustedes, ¿no? Que se describe, hay un manual de suelos, mayormente no se utiliza, porque en el Perú tenemos bastantes manuales de suelos, ¿no? No hay mayor problema, pero miren ustedes, se refiere al módulo de resiliencia de la subrasante, ¿eh? Ojo, de la subrasante. Al no disponer de equipos apropiados para hallar el módulo resiliente, se han establecido factores apropiados para determinar el módulo resiliente a partir de los ensayos CBR, lo que yo les acabo de hacer acá. Este valor del módulo resiliente de los suelos de subrasante depende de la magnitud del esfuerzo
bajo la carga de diseño, ¿no? Cuánto va a ser cargado ese suelo. El método de ensayo recomienda una presión de confinamiento, etc. Los módulos de silencio y los materiales granulares no tratados varían con las condiciones de esfuerzo del pavimento, ¿cierto? ¿No? Bueno, esto de lo que es módulo resiliente lo vamos a trabajar después, ¿no? Ahora vamos a trabajar el tema carga y después vamos a trabajar el tema suelo, ¿de acuerdo? La siguiente. Ese módulo resiliente sobre la subrazón se define, ¿no es cierto?, que es el mejoramiento, digamos, de fundación. Lógicamente si es necesario, ¿no? Hay que hacer una mejora, ¿de acuerdo? Pueden ser estabilizaciones, ya es un tema básicamente geotécnico. La siguiente. Entonces tenemos, miren ustedes, los diferentes tipos de suelos que se podrían presentar, ¿no? En función de ello, ¿no? Tenemos diferentes CBRs, está dentro de la STM. Nosotros tenemos nuestras normas, que también trabajamos con nuestras normas nacionales, no tengo mayor problema para eso. Y miren ustedes, acá está la relación módulo resiliente CBR que les decía, ¿no? Módulo resiliente en libras por pulgada cuadrada, eso me lo voy a decirles acá, ¿no? Es igual a 1500 por el CBR. Y si lo hacen en megapascales, que es la otra unidad, digamos, de medición, es 10.3 por CBR. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Esto no, porque esto es para rígido. Entonces, acá tenemos la forma de convertir el CBR en módulo resiliente. Ahí está. Pero es una sola formulita en la cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque agarra todos los suelos y los suelos no son todos iguales. Trabaja como si todos los suelos fueran iguales y no es así. Entonces vamos a trabajar después con las ecuaciones Ashto, donde sí identifica suelos, como les decía, malos, regulares y buenos. De acuerdo a eso aplica la fórmula, ¿ya? Vayan teniendo en consideración eso para cuando hagamos el otro método. ¿De acuerdo? La siguiente. Para el caso del módulo resiliente, fíjense ustedes, aplica una metodología para encontrar el percentil de diseño, que lo vamos a ver también después, ¿no? Que no viene a ser sino una curva que se obtiene en función del tipo de tráfico que nosotros tenemos. Por ejemplo, tráfico liviano, cuando es 10 a la, no es 10 por 4, por favor, corrijan ahí, es 10 a la cuarta, ¿no? Cuando es tráfico mediano, entre 10 a la cuarta y 10 a la sexta, y cuando es tráfico pesado, de 10 a la sexta o más. O sea, en este caso, este método considera que los valores o los rangos del tráfico liviano, mediano y pesado son estos, ¿ya? Referidos pues a los EALes de diseño. Entonces, esta metodología del percentil de diseño, como lo vamos a ver, se aplica para encontrar el módulo resiliente de diseño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un proyecto, así que no sea mucho, 10 kilómetros nomás, ¿ustedes creen que en 10 kilómetros el suelo es exactamente igual? No, definitivamente no. Entonces tenemos que estudiar cómo va variando, ¿no? Y digamos, de repente hago 10 calicatas para encontrar 10 CBRs, que van a ser diferentes. Entonces voy a encontrar CBR1, CBR2, CBR3, lo voy a transformar en módulo resiliente al multiplicarlo por su coeficiente, ¿no? Y voy a obtener módulo resiliente 1, módulo resiliente 2, módulo resiliente 3, módulo resiliente 10. ¿Con cuál diseño? Porque a mí me va a pedir finalmente uno solo, un solo módulo. Diseño con el menor, con el intermedio, con el mayor. Entonces eso se llama